Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Eleazar Rengifo. Vamos a ver conmigo algunos temas de física, intentarlos volver más sencillos. Y para el día de hoy tenemos preparado el tema de calor. Y hablando de calor, ¿tú sabías que no se debe decir tengo calor? ¿Y sabes por qué? Pero ¿por qué no puedo decir tengo calor? Si yo quiero responder a esta pregunta, primero tendría que saber qué significa el calor o qué es el calor, ¿no? Conceptualmente hablando, el calor para nosotros simplemente es, como dice acá, una forma de energía en tránsito no almacenable. ¿Eso qué significa, Eleazar? No entiendo. Aguanta. Cuando tú dices tengo calor, estás asumiendo a que es algo tuyo, que lo tienes tú, o sea, que lo estás almacenando. Pero en el caso del calor, el calor no es almacenable, por eso no lo puedes tener. Es solamente energía en tránsito, o sea que solamente fluye debido a una diferencia de temperaturas. Para ser más exacto, de mayor a menor temperatura, ¿no? En este caso. Y es por eso que no es correcto decir tengo calor, ¿no? Podríamos decir siento calor, ¿no? Es aceptable, pero esa es un poco la idea. Sigamos hablando entonces del calor. Si el calor en este caso es una energía en tránsito no almacenable, ¿de dónde proviene esta energía en tránsito? Como hemos comentado, de una diferencia de temperaturas. Tal vez de algo que vayamos a hablar más adelante, ¿no? Es debido a la energía interna que tienen los cuerpos, ¿no? En este caso, que cuando un cuerpo transfiere parte de su energía hacia otro, debido a diferencias de temperaturas, porque hay varias formas de transferir energía, esa energía que se está transfiriendo es lo que nosotros llamamos calor, ¿no? En este caso. Ahora, cuando el calor nace, ¿no? En este caso, o sea, la idea de calor aparece, ¿no? Aparecen dos campos. Un campo que se pregunta qué es el calor y el otro lo puedo medir, y si lo puedo medir, ¿cómo lo mido? Entonces se desarrolla el segundo campo, ¿no? El de la medición, ¿no? Y aparece la primera unidad para el calor, ¿no? En este caso, a este fenómeno, ¿no? Se le llamaba calórico, ¿no? Cuando se transportaba energía, en este caso. Y de ahí se deriva la palabra caloría más adelante como la unidad de este calórico, de esta especie de flujo de algo, ¿no? Que no se sabía hasta aquel entonces, ¿no? Entonces, la primera unidad para el calor va a ser la caloría, ¿no? En este caso. Escribimos las unidades en minúsculas, ¿no? Porque es la forma correcta según el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Y en este caso, ¿cómo se definió la caloría? Como la cantidad de calor que se le debía entregar a un gramo de agua para elevar su temperatura desde los 14,5 grados Celsius hasta los 15,5 grados Celsius. Pero ¿cómo así, Eleazar? ¿Por qué exactamente entre esos valores de temperatura? Simple, porque al momento de hacer pruebas, ¿no? Experimentales, se dieron cuenta que el agua, ¿no? De alguna manera u otra necesitaba más energía entre esos valores para poder variar su temperatura en 1 grado, ¿no? Y de ahí se toma la definición para la caloría. Pero, Eleazar, actualmente seguimos usando la caloría. Según el sistema internacional, no la deberíamos usar, porque su unidad en el sistema internacional, al ser una forma de energía, es el Joule. Y entonces, ¿para qué me la enseñas? Porque lamentablemente, ¿no? En la actualidad, muchos problemas aún trabajan con esta unidad de la caloría, ¿no? En este caso. Y por ende, tenemos que, como quien dice, adaptarnos, ¿no? Aunque algunas universidades ya están intentando cambiar esta estructura y están trabajando un poco más ya con unidades del sistema internacional, ¿no? Entonces, como te había comentado, en el sistema internacional la unidad para el calor es la energía. Pero la pregunta es, ¿en qué momento se dieron cuenta de que el calor era una forma de energía? ¿Siempre lo supieron? No siempre lo supieron. Y una de las primeras, digamos, observaciones realizadas fue por nuestro amigo William Thomson, ¿no? El conde de Rumford.
que él estableció una observación importante para la ciencia. Cuando él hacía sus cañones, ¿no?, y perforaba el metal, se daba cuenta que la fricción para la perforación calentaba el metal, ¿no? Y de tanto hablar y hablar y hablar, ¿no?, en este caso llega a una conclusión que dice que este calentamiento es producido por la fricción que existía entre, digamos, las cuchillas y el metal, ¿no?, en sí. Y por lo tanto él consideraba que el calor estaba de alguna forma u otra asociado al movimiento. Nos dejó la idea, como quien dice, ¿no? Te dejó el bichito, ¿no?, en este caso. Y dejó el bichito a la comunidad científica, pero no fue exactamente un científico en que encontró la equivalencia exacta. No. Nuestro amigo James Prescott Joule era un hijo de un fabricante de cervezas. Él también se había dedicado a la fabricación de cervezas, Eleazar, pero ¿se importa? Claro que importa, es cerveza, hijo, ¿no? Nuestro amigo Joule realizó un experimento que va a determinar, ¿no?, en una, como quien dice, igualdad matemática. Va a llevar la idea en este caso, de Benjamin Thompson, a una expresión como la que está aquí, no en este caso, como la que puedes ver. Pero ¿cómo llegó a esto mi amigo James Prescott Joule? Bueno, en su experimento, ¿no?, Prescott Joule lo que hizo fue calentar agua a través de ¿qué? Del trabajo mecánico. De alguna manera u otra, entonces, podemos decir nosotros que esta energía, ¿no?, mecánica se transformaba en calor. Entonces, como podemos observar, ¿no?, los bloques que están a los costados, ¿no?, descienden, ¿no? Al descender están perdiendo energía potencial, energía debido al peso y a la altura, no en este caso. Pero lo que me interesa es que ese descenso está causando un movimiento en ese eje que está ahí, no en este caso, y eso está agitando el agua que se encontraba en la parte de acá, ¿no?, en esta parte, en esta cavidad, que nosotros hoy en día lo vamos a llamar calorímetro, ¿no? Entonces, al agitar el agua, ¿no?, el agua aumentaba su temperatura. Si nosotros lo vemos de un aspecto un poco más, como quien dice, científico, ¿no?, el movimiento de los bloques, de los cuerpos, genera un trabajo sobre el eje que está girando, ¿no?, y ese trabajo le transfiere energía al agua que se encuentra acá, y el agua aprovecha esa energía como calor para elevar su temperatura. Una vez que Joule hizo las mediciones, llegó a la conclusión de que la unidad del calor, la caloría en aquel entonces, tenía un valor equivalente al trabajo mecánico realizado, ¿no? Pero no era este valor que está acá, ¿no? Era un valor un poquito menos, 14,156 dicen algunos, ¿no? Pero ya con el tiempo, ¿no?, ya se ha, como quien dice, ¿no?, actualizado la medida, vuelta más exacta, y se ha llegado a este valor, ¿no?, que es la cifra oficial según el Sistema Internacional de Unidades, ¿no? Entonces, esto de acá, ¿me lo tengo que aprender, Eleazar? Si quieres, pero por lo general, si es que hay la necesidad de convertir de caloría a Joule, me lo van a dar el equivalente. Ahora, por ahí seguro tú te estarás preguntando, tú que seguro ya has llevado esta clase en otro lado, y vas a decir, oye, Eleazar, pero a mí siempre me han dado otro valor, ¿ah? Tú me estás estafando, ¿ah? Ahí me han dicho que un joules equivale a ¿cuánto? A 0,24 calorías. Ya, déjame decirte, mi amigo, que este es un valor aproximado. El valor oficial, según el sistema internacional, es este que está acá. ¿Ya? Eso de acá sí se puede usar por cuestiones de cálculo a veces.
Lo malo es que la mayoría lo utiliza, pero el valor oficial es este, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Ahora, pero, ¿que solamente eso hizo Joule? No. ¿Te acuerdas que al inicio habíamos dicho que habían dos campos? Uno para la medición y otro para decirnos qué era el calor. Resulta que hasta aquel entonces no se sabía qué era el calor. Es más, hasta cuando Joule hizo esto, todavía no se sabía qué era el calor. Con esto, Joule, con este experimento, Joule iba a demostrar que el calor era una forma de energía, no en este caso. Y lo que para algunos va a ser una de las primeras formas de observar la conservación de la energía, que la energía que perdían estos bloques que descendían no se perdía, sino que se transformaba. Entonces, del experimento de Joule se pueden sacar dos conclusiones: que el calor era una forma de energía y que la energía podía sufrir transformaciones, ¿no? Cosa que en aquellos años no se sabía todavía, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos una idea ya con respecto a un poquito de lo que es el calor. Avancemos un poquito más allá y veamos cuáles van a ser las formas para poder calcular el calor, no en este caso. Aparece la capacidad calorífica. ¿Y cómo va a aparecer la capacidad calorífica? Como te dije, se desarrolla la parte de la medición. Quieren medir cuánta energía le transfieren a una sustancia. ¿Qué es lo que observan? Que al transferir la energía, ¿no?, en forma de calor a la sustancia tiende a elevar su temperatura. Eleazar, pero no siempre. Sí, ya sé, no siempre. En algunos casos hay cambios de fase que lo veremos más adelante. Pero por ahora, simplemente vamos a considerar los casos en los cuales el calor provoca una variación de temperatura. Al momento de que se realiza este estudio, se dan cuenta de que el calor entregado a una sustancia es directamente proporcional a la variación de la temperatura que experimenta la muestra de esta sustancia, ¿no? Entonces, esa constante que aparece para esa muestra es lo que se le va a llamar capacidad calorífica. Muy bien, Eliezer, ya soy feliz, ya tengo... No. ¿Pero por qué? Porque la capacidad calorífica está asociada a la masa de la sustancia. Resulta que si tú agarras 1 gramo de agua y agarras 10 gramos de agua, entonces para generar, digamos, una variación de 10 grados Celsius de temperatura, no vas a necesitar la misma cantidad de calor, no, sino que la cantidad de calor también está asociada, no, en este caso, a la masa. Mira, a ver, tú mismo en tu casa agarra, pon a calentar un poquito de agua en tu cocina y luego pones a calentar un hoyón de agua en tu cocina. Dime, ¿cuál se va a demorar más en calentar? ¿El hoyón con agua o el poquito de agua? Lógico, pues hijo, ¿sí o no? El hoyón con agua, ¿no? ¿Por qué? Porque al haber mayor masa necesita más calor. Entonces había un pequeño problema. ¿Por qué? Porque si querían estudiar el calor, tenían que estar relacionado con la masa. Y eso les generaba una inquietud a los científicos porque no podían determinar propiedades exclusivas para cada sustancia, porque la masa estaba en medio. Entonces tuvieron que definir otra propiedad. Y la otra propiedad es el calor específico. Y simplemente, como querían eliminar la masa de la propiedad, agarraron a la capacidad calorífica y la dividieron entre la masa. Y con eso, esta propiedad ya no era dependiente de la masa. Pero hay que seguir experimentando, dijeron. Sigamos calentando las cosas. Muy bien, pero si sigues calentando, ¿ahora de qué te vas a dar cuenta?
que el calor específico ya no estaba asociada a la masa, sino solamente a las propiedades de la sustancia, nada más. Y con ello ya podían, no en este caso, construir, no digamos, características de las sustancias frente al calor, ¿no? Pero el calor específico es un poco travieso. Oye, Eleazar, ¿de dónde sacaste esta ecuación? De acá, pues. Pero acá sí, ¿te acuerdas que la capacidad calorífica era, ¿no?, calor, y esta temperatura pasa a dividir? Si yo reemplazo calor y la temperatura pasó a dividir, la variación de la temperatura. Entonces de ahí me queda que el calor específico era el calor entre la masa por la variación de temperatura. Ahora, como te decía, este calor específico es un poco travieso. Sí. ¿Por qué, Eleazar? Porque el calor específico, a pesar de que aquí aparezca variación de temperatura y que yo despeje el calor y quiera decir, oye, mira, el calor es esto que está acá, el calor específico depende de la temperatura a la cual se encuentra la sustancia. Que Eleazar habla sonceras, pero si depende, ¿cómo voy a calcular así? Su valor cambiaría con el valor de la temperatura que aparece acá. Sí. Pero entonces, no, lo que pasa, espérate, aguanta, cálmate. Lo que pasa es que para variaciones de temperatura no muy grandes, ¿qué tan grande, Eleazar? Por ejemplo, 100 grados Celsius, 200 grados Celsius, máximo, de variación de temperatura, el calor específico se puede considerar un valor constante. Y con eso ya eres feliz, porque ya puedes reemplazar, si es que tuvieras datos, y calculas la cantidad de calor que necesites. ¿Sí? Pero recuerda, a pesar de que el calor específico es una propiedad de la sustancia, depende de la temperatura, ¿ya? Ojo con eso, Pero para variaciones pequeñas se puede considerar constante, o mejor dicho, para variaciones no muy grandes se puede considerar constante, ¿ya? Ojo también que el calor específico depende de la fase en la cual se encuentra, ¿no? Y por acá te vamos a dar una tabla, como estás viendo, que nos va a mostrar los calores específicos. La tabla es una formalidad. De ahí sí, los que tienes que tú aprenderte son los que aparecen, ¿no? El calor específico del agua, cuando dice agua es agua líquida, por ahí vas a ver más arribita, busca, el calor específico del hielo, y por abajo de la tabla, busca, está el vapor. Vapor es vapor de agua, no en este caso. Bueno, con respecto a lo que dice acá en la tabla del vapor de agua, se considera, ¿no?, a nivel que es igual, ¿no?, el calor específico al del hielo, o sea, 0,5 para ambos casos en calorías por grado Celsius, ¿ya? Ojo, estoy diciendo, solamente que la tabla es un poquito más precisa, pues, ¿no? Eso nos va a ayudar. Y si quieres te aprendes las demás, ¿no? Ya como hobby, mientras estás aburrido, ¿no? Pero lo importante es las del agua, ¿no? Eso es lo que más nos va a importar. ¿Te acuerdas que acá habíamos comentado que el calor, por lo general, causa una variación de temperatura? ¿Sí? Pero tú mismo me observaste. Me dijiste, Eleazar, no siempre gritaste. Claro, no siempre. Y aquí vamos a observar cómo actúa el calor cuando hay un cambio de fase. En este caso, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? El cambio de fase, ¿no? Hay gente que piensa que el hielo, una vez que recibe calor, se derrite. Pero es verdad, Eleazar. Sí, tienes razón, pero no siempre. ¿Cómo que no siempre? Es que por lo general, el hielo que nosotros tomamos de un refrigerador está a 0 grados Celsius o a temperaturas muy cercanas a 0 grados Celsius. De tal manera que apenas recibe calor, se empieza a derretir.
Pero tú has oído hablar de esos hielos sagrados que están en la Antártida, ¿no? Que hasta ahora no se han derretido. ¿Has oído hablar o no has oído hablar de esos? O sea, todos hemos oído hablar de esos. Y hoy día que está de moda el calentamiento global, la gente anda amenazando de que se van a derretir estos hielos sagrados. Pero ¿no te has puesto a pensar tú de que si la gente anda con miedo de que estos hielos sagrados se derritan, quiere decir que hasta ahora no se han derretido nada? O tal vez un poquito. Y todos los días, durante 6 meses en la Antártida, sale el sol. Y eso quiere decir que hay calor. Y ese calor no es suficiente para derretir el hielo. ¿Qué sucede? Lo que pasa es que estos hielos no están a 0 grados Celsius. Y por lo tanto, aunque suene raro, necesitan calentarse para derretirse. No en este caso. Eso y otras cosas más vamos a analizarlas acá. Una de las características más importantes de un cambio de fase, ¿no? Debido a transferencias de calor, es que no se van a dar a cualquier temperatura. No. Existen temperaturas críticas. ¿Cuáles son esas temperaturas críticas? Ya. Por ejemplo, las más comunes son la de fusión y la de ebullición. ¿Ya? Recuerda. A ver, estás en tu casa tú feliz y contento, ¿no? Y tu abuela está de visita y te dice, mire hijito, quiero un tecito, ponme a hervir agua, por favor. ¿No? Y tú tienes tu tetera así, esa tetera bien Charlie que suena, ¿no? Y tú pones a hervir el agua, pasa el tiempo y tu tetera está... ¿no? Y tú, ya hirvió el agua, y vas corriendo a apagar el agua y tu abuelita dice, no hijito, no, te dice, espérate que se caliente un poquitito más. Y tú le haces caso a tu abuelita. Ya, abuelita, ya. Y tu abuelita al rato dice, ya hijito, ahora sí apágala. Muy bien. ¿Hiciste bien? Tal vez sí, porque era tu abuelita. Pero ahora vas a aprender de que eso de ahí era innecesario. ¿Pero por qué, Eleazar? Porque cuando una sustancia empieza a cambiar de fase, su temperatura permanece constante. ¿No cambia? No cambia. Permanece constante, o sea, siempre es la misma. O sea, tú me estás diciendo que cuando el agua hierve, su temperatura se queda siempre igual. Sí. O sea que si mi abuela dice que yo lo deje 2 minutitos más para que esté más calentita, no se va a calentar más. Por más que esté en el fuego, Y entonces, ¿qué le hace el calor? Lo que hace el calor es cambiarlo de fase, ¿no? ¿Tú has visto que cuando el agua hierve salen las burbujitas? Glu, 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 glu. Ya, muy bien. No solamente salen burbujitas, sino que mucha gente mira y dice, está humeando. ¿Cuál está humeando? Oye, se llama vapor. ¿Ya? ¿Que Eleazar no es lo mismo? No. ¿Que no puedo decir que...? No. Es vapor. El agua está pasando por un cambio brusco de fase. No está cambiando de líquido a vapor. Mientras que esto suceda, ¿no? No va a haber cambio de temperatura. Es más, es este vapor que comienza a salir rápidamente el que hace sonar el pito de tu tetera. ¡Pi! El vapor se acumula a alta presión y empuja y sale, y por eso hay el silbido, ¿no? En este caso. Pero bueno, eso no nos interesa por ahora. Nos interesa más que todo el proceso del agua. El agua, en este caso, al hervir, cambia de fase. En todo cambio de fase, la temperatura permanece constante. No solo para el agua, sino para cualquier sustancia. El metal, por ejemplo el acero, también se funde. Y cuando se funde, también su temperatura permanece constante. Entre otras sustancias más. La que más apreciamos es el agua, es lo más común. Vivimos en una situación en la cual podemos observar generalmente las 3 fases del agua, ¿no? Las que conocemos, pues el sólido, líquido, gaseoso, que nos han enseñado desde primaria. Sí, esas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más podemos decir entonces nosotros, Eleazar, del cambio de fase? Ya, ¿no? Vamos a observar lo siguiente. Te decía yo,
Cuando tú le das calor a una sustancia y la sustancia cambia de temperatura, ¿no? En este caso, yo puedo graficar cómo no cambia la temperatura en función a la cantidad de calor que le voy entregando a una muestra. Eso se va a observar acá. Aquí está. Mira, tenemos nosotros en este caso esta gráfica, ¿no? En esta gráfica que está acá, observamos que aquí hay una variación de temperatura, ¿no? Debido a una cantidad de calor entregada. Pero cuando llego a un punto crítico, voy a empezar a cambiar de fase, la temperatura permanece constante. Ahora, antes de seguir esta explicación, seguro a ti te gustará recordar, ¿no? Un poquito cuáles eran las fases más comunes y cómo se llamaban los procesos. Para eso, tenemos este esquema. ¿Sí? ¿Lo viste? ¿Recordaste? ¿Ya lo tienes en tu cabeza? Muy bien, ya lo tienes. Ahora sí, regresa para acá. Ven. Ahora, entonces, yo he considerado esta forma de la gráfica. Por ejemplo, Eleazar, yo cuando vaya a resolver problemas de calor, ¿siempre me van a dar así la gráfica? No. Entonces, ¿para qué me las...? Es que acá está todo, pues. En algunos problemas que tú puedes ver por allí, te van a dar solamente una parte, ¿no? Digamos, puede ser así. Solamente como quien dice, si tú lo ves como una escalerita, solamente te dan como quien dice un paso o un descanso. Acá yo te he dado dos. En este caso, cada uno de estos descansos, entre comillas, ¿qué significan? Significan un cambio de fase, ¿ya? Cada uno de estos significa un cambio de fase, ¿sí? Algunos también lo conocen como cambios de estado, ¿no? En este caso. Pero, un poquito más específico es cambio de fase. La fase, ¿no? Sólido, líquido y vapor. No vamos a entrar ahorita en cuestiones existenciales entre el vapor y el gas, ¿sí? ¿Te parece? Vapor, ¿ya? Entonces, cuando tú veas una gráfica donde tengas los dos descansos, necesariamente esta primera subidita, por decirlo así, indica la fase sólida, ¿no? O pertenece a la fase sólida. Entonces, por acá vamos avanzando. Llegamos a la temperatura de fusión. Y observamos el primer cambio de fase, ¿no? ¿Cuál es la temperatura de fusión del agua, chicos? A ver tú ahí en tu casita sentado, piensa, recuerda. ¿No sabes a qué temperatura el agua se congela o se derrite? No. Es a presión atmosférica, es a 0 grados Celsius, ¿sí? Eleazar, espérate, ¿cómo que a presión atmosférica? Sí, en la sierra el agua se congela a una temperatura diferente a 0 grados Celsius, porque su presión no es la misma que acá. Y eso, no, eso no lo vamos a ver. No preguntan sobre eso. Pero si quieres, después podemos hacer una explicación de eso, una adicional, ¿no? Como haciendo ahora. Pero ahorita no nos vamos a perder. Entonces, si fuese agua, esto debería estar exactamente aquí. Porque su temperatura de fusión a una atmósfera sería 0 grados Celsius. ¿Qué es la temperatura de fusión, Eleazar? Explícate. La temperatura de fusión es la temperatura a la cual el hielo se funde, se derrite, se vuelve agüita. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Bueno, ya era agüita, se vuelve líquido. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? Ya, esa es la temperatura de fusión. Pero resulta que es la misma a la cual el agua se congela. O sea, si yo voy, como quien dice, de un lado para otro, de hielo a líquido, a 0 grados se funde. Y si voy de líquido a hielo o sólido, el agua se congela o como viste en nuestro cuadrito, ¿te acuerdas el esquema? ¿Otra vez? Ahí está. Se solidifica, ¿no? En este caso, ¿ya? Muy bien. Entonces, por lo tanto, simplemente le vamos a llamar temperatura de fusión. Algunos le llaman temperatura de fusión o temperatura de congelamiento.
Son ceras. Si tú revisas tablas, ahí aparece temperatura de fusión, nada más, porque se sobreentiende que ya se da para los dos procesos, ¿no? Como quien dice, de ida y vuelta, ¿no? Ahora, una vez que toda la muestra de la sustancia se haya derretido, se haya fundido, se haya vuelto agüita, líquido, como lo quieras ver, ¿ya? Va a comenzar a variar su temperatura otra vez. Y ya nos encontramos en la fase líquida. Pero siempre se va a calentar, Eleazar. No, pues hijo, ¿acaso tu agua siempre se calienta? Ya te he dicho que no. Se calienta hasta que alcance otro punto crítico, otra temperatura. ¿Cuál es la temperatura ahora? La temperatura de ebullición, temperatura de vaporización. Cualquiera de las dos, hijo. ¿Ya? La temperatura de ebullición es aquella temperatura a la cual una sustancia pasa de fase líquida a vapor. ¿Ya? Eleazar, y si voy al revés, claro, si estás en vapor, esa misma temperatura sería la temperatura de condensación. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Eleazar, o sea que el agua a una temperatura puede pasar de líquido a vapor cuando le doy calor. Sí. Y puede pasar de vapor a líquido cuando pierde calor. Algo así. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Ahora, en el agua, sigamos con el agua. A una atmósfera de presión, ¿cuál es su temperatura de ebullición? A ver. ¿Nada? A una atmósfera es a 100 grados Celsius. ¿Ya? Sí, recuerda, a 100 grados Celsius. ¿Ya la viste, no? ¿Sí? Muy bien. Ya sé, ya estás pensando lo mismo que yo. ¿Y en la sierra, Eleazar, el agua hervirá a 100 grados Celsius? Por eso en la sierra el arroz no cose bien. Sí, tienes que saber cocerlo en la sierra. Hay gente que sí lo hace bien, ¿ah? Y el arroz también. Muy bien. Veamos por acá. Ahora, una vez que todo el líquido que estaba se haya vaporizado, recién ahí va a comenzar a elevar otra vez su temperatura. Vapor. Eleazar, pero si no fuese agua, ¿sí lo puedo llamar gas? Técnicamente no, ¿ah? Primero tiene que pasar por vapor, luego vapor sobrecalentado y luego gas. ¿Ya? Eleazar, otra duda. Tú me dijiste que si va de vapor a líquido, lo llaman condensación. Pero yo he visto que también lo llaman licuación. ¿Cómo es eso? Ese es un proceso diferente, por si acaso, ¿ah? Y ahí sí hay que tener un poquito de tino, así con pinzas. ¿Ya? Con respecto a mi amiga la licuación, que antiguamente se llamaba licuefacción. ¿Ya? Muy bien. Ya, pero de ahí seguro tu profesor de química te hablará de esa parte. Y si no, me pasas la voz, ¿ya? Sí, me pasas la voz, nos dejas un par de comentarios. Oye, Eleazar, explica, no nos dejes con las ganas. Ya, yo mismo te explico, ¿ya? No hay roche, ¿no? Tranquilo, sin paltas. A ver, saquemos algunos datos de acá. Si yo le doy calor hasta llegar a un valor Q1, llego al punto de fusión. Le sigo dando calor hasta llegar a un calor Q2, ya lo fundí toditito. A ver, ¿qué cosa quiere decir? Que si yo entregué calor hasta Q1, se empezó a fundir. Y cuando llegué a la cantidad Q2, ya terminé de fundir todo. Eso quiere decir que el calor que yo he utilizado para fundir a la sustancia sería este tramo. Él sería mi calor de fusión. ¿Ya? Muy bien. Si yo sigo dando calor, llego a una cantidad Q3. Esta cantidad Q3 que está acá, ¿no? Empieza a vaporizarse. Por lo tanto, llego hasta una cantidad Q4 donde ya todo se vaporizó.
Ah, ya, muy bien. Esta cantidad, o sea, la cantidad que hay entre ellos dos, sería el calor de vaporización. Y lo hemos planteado acá como dos ecuaciones que yo sé que tú muy hábilmente ya las habías determinado, ¿sí? Muy bien. Vamos a definir una cantidad física llamada calor latente. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Sí? El calor latente, como está acá textual, es la cantidad de energía que se le tiene que transferir a una sustancia por unidad de masa para cambiarlo de fase. ¿Cuál es el dilema? Por ejemplo, yo voy a poner acá, ejemplo. Para el agua, los calores latentes tienen valores diferentes. Y no solamente para el agua, por ejemplo, el calor latente de fusión es 80 calorías por gramo. Oye, Eleazar, ¿no que no ibas a usar esas unidades? Como te dije, es lo que generalmente se encuentra. Pero no te preocupes, tengo una sorpresa para ti. El calor latente de vaporización, recuerda que funciona de ida y vuelta. ¿Es qué cosa? 540 calorías por gramo. Ya, Eleazar, y mi sorpresa, ahí está. Una tabla de calores latentes de fusión y vaporización con sus respectivas temperaturas. ¿Qué te parece? ¿Qué pasaría, Eleazar, si en vez de calentarse se enfría? O sea, si la temperatura final es menor a la temperatura inicial. ¿Esto me saldría negativo? Sí. O sea, ¿el calor puede ser negativo? Sí. Pero tienes que tener en cuenta que ese negativo tiene un significado en física, ¿no? O sea, en sí, la energía transferida, o sea, como cantidad, como magnitud, ¿no? Es un valor positivo. Pero el signo te indica, por ejemplo, como acá, que si es positiva, le han dado calor. Y si es negativa, es que ha perdido calor, ¿no? Y entonces, vuelve. Adelanta. Play. Muy bien. Entonces, cuando algunos dicen calor de condensación, le ponen menos. De congelación, congelamiento o solidificación, le ponen menos. Pero eso ya se sobreentiende, papá, ¿sí o no? No vamos a entrar en esas cuestiones, ¿ya? O sea, tú sobreentiendes de que si él se va a derretir, tiene que ganar calor, pues tienen que darle calor. Y si se va a congelar, es que está perdiendo calor, ¿no? Eso ya tú sobreentiendes, ¿sí o no? Y si no lo sobreentiendes, ya te lo estoy diciendo. Ah, ya ves, 2 pájaros de un tiro. Muy bien, entonces, ya una vez que hemos visto todo lo que es respecto solo al calor, y sobre todo al calor que recibe una sustancia o cuerpo, y ahora vamos a ver qué pasa cuando interactúa, digamos, con otros cuerpos, ¿no? Uno de los primeros puntos a tallar para nosotros es, por ejemplo, la calorimetría. En sí, ¿qué es la calorimetría, no? Existen, digamos, por ejemplo, algunas versiones que dicen calorimetría, medida del calor y entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos. Lo que nosotros vamos a considerar para la calorimetría es lo siguiente. Es la técnica usada para medir los calores específicos de las sustancias. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo vamos a medir los calores específicos de la sustancia? Ah, ya. Si yo tengo un recipiente, por ejemplo, como el que está acá, que lo voy a llamar calorímetro, ¿no? Ese recipiente me va a permitir a mí, en cierta forma, aislar las sustancias que yo vaya a introducir, no en este caso en él, del medio.
¿Y por qué, Eleazar, lo quieres aislar del medio? ¿Por qué eres abusivo? ¿Por qué lo quieres discriminar? Lo que pasa es que yo no quiero que las sustancias que intervengan acá intercambien calor con el entorno. Por eso nosotros no usamos un recipiente especial llamado calorímetro. Oye, Eleazar, dime, ¿el calorímetro cómo sería? A ver... ¿has visto un termo? No tu pata ese que está detrás de ella hace tiempo, no, él no. Un termo, eso donde ponen el agua para que se conserve, caliente, ¿no? Ya, el termo, dentro de él, tiene como un recipiente reflectario, ¿no? En este caso, en realidad debe ser de reflexión, pero dice refractario, le dicen. Ahora, ese recipiente sirve especial, ¿no? Que es como un vidrio, para que el calor, en vez de salir, se refleje y se quede en el interior, ¿no? Y eso de ahí permite, en cierta manera, ¿no? Como quien dice, no tener que dificultar tanto el cálculo, porque si no, si yo quiero calcular el calor específico de una determinada sustancia, tendría que considerar el calor que se intercambia también con el entorno. Y eso de ahí, ¿cómo? Pues hijo, no se puede. Por eso mejor lo aislamos y así todos somos felices. ¿Eso qué cosa quiere decir? Quiere decir que a partir de ahora, toda situación en la cual nosotros vayamos a ver 2, 3, 4 sustancias que van a estar reunidas en un solo ambiente, intercambiando calor entre ellas, estarán en cierta manera en algún calorímetro especial que nosotros hemos colocado. No en este caso. Un calorímetro especial que en muchos casos ni siquiera se menciona. Por lo tanto es ideal. ¿Por qué es ideal? Porque no, digamos, participa del intercambio de calor. O sea, en otras palabras, como quien dice, los encierra a todos, pero no absorbe calor, ni da ni pierde calor, ¿no? En este caso, ni da ni recibe, por decirlo así, ¿ya? Entonces, pero, ¿qué pasaría si el calorímetro, Eleazar, no es ideal? Si el calorímetro no es ideal, entonces quiere decir que se debe contar como una sustancia más dentro del equilibrio térmico. ¿Y eso qué significa? Que lo vas a añadir en tu ecuación. ¿Sí? Y Eleazar, ¿y qué voy a hacer yo? El calorímetro, por lo general, te van a dar de dato su capacidad calorífica. Pero en algunos casos no te dan su capacidad calorífica, te van a decir, ¿no? Se tiene agua, por ejemplo, 20 gramos en un calorímetro equivalente a 15 gramos de agua. Y ahí aparece seguro ya, para aquellos que han visto este tema antes, el famoso equivalente en agua. ¿Pero qué significa el equivalente en agua? Pues nada, simplemente que si yo tengo el calorímetro que equivale a 15 gramos de agua, me olvido el calorímetro y lo cambio, lo reemplazo por agua, ¿no? Por esa masa de agua, ¿no? En ese caso, en líquido, ¿no? Si me dicen, oye, el calorímetro es equivalente en 15 gramos de agua, me olvido del calorímetro y simplemente lo reemplazo como si fuesen 15 gramos de agua. Nada más. Es lo único que tienes que hacer. Pero ¿por qué, Eleazar? Porque esta palabra, pues, equivalente. En este caso que está acá, ¿cuál sería nuestra equivalencia? Nuestra equivalencia estaría dada en que si el calorímetro recibe una determinada cantidad de calor, experimenta una variación de temperatura. Por lo tanto, si esta masa de agua es equivalente al calorímetro, ella, si recibe la misma cantidad de calor, debe experimentar la misma variación de temperatura para poder considerar que son equivalentes. De allí la idea, ¿no? En este caso. Muy bien. Entonces, la calorimetría, como su fin, es calcular el calor específico de las sustancias.
usará un recipiente que por lo general en el interior contiene agua a una determinada temperatura conocida. Si yo quiero calcular el calor específico de una sustancia X, esta sustancia X lo llevo a un hornito, lo caliento bien bacán, ¿no? Y una vez que ya esté a una temperatura conocida, lo saco del hornito y lo meto acá al calorímetro con el agua. Hasta que, después de cierto tiempo, ¿qué crees que va a suceder? ¿Ah? Dime, ¿qué va a suceder pues? Lo que va a suceder, tú ya sabes ya. Si tú agarras algo caliente y lo metes en agua que está a temperatura normal, ¿qué sucede? Se calienta pues. Se va a calentar hasta alcanzar una temperatura final, ¿no? Y los tres van a estar a esa misma temperatura. Eso de ahí se llama equilibrio térmico. Pero, sigamos acá. ¿Qué es lo que va a suceder aquí? Cuando haya alcanzado la misma temperatura, habrá habido transferencia de calor entre los cuerpos que se encuentran en esa situación. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el cálculo del calor específico de las sustancias va a estar basado en un principio llamado equilibrio térmico. Y el equilibrio térmico, ¿qué cosa es? Según lo que está acá, es la situación que tiene lugar cuando dos sustancias alcanzan la misma temperatura. Eleazar, ¿solo dos sustancias? No, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5, siempre y cuando todas se reúnan e intercambien calor, ¿no? Alcanzarán el equilibrio térmico. Esta idea de intercambiar calor es lo que nosotros llamamos contacto térmico, ¿ya? Eso es lo que nosotros llamamos. Entonces, si dos o más sustancias se introducen en un calorímetro y luego de cierto tiempo alcanzan todas las mismas temperaturas, ¿qué se dice? Que han llegado al equilibrio térmico, ¿no? Y la temperatura que alcanzan es la temperatura de equilibrio. Por acá yo he hecho mi ejemplito, ¿no? A ver, imagina, ¿viste esas tazas de vidrio? Bueno, de vidrio, no podemos llamarlas, ¿no? Que están de moda ahora, ¿no? Transparente, para que veas el líquido que tienes dentro. Y imagínate que es esa tetera. Caliento mi agua, feliz y contento, quiero preparar mi té, mi café, mi mate de coca, no le digas a Guerrero, ¿ya? Y la taza está normalmente a temperatura ambiente. Si yo echo, ¿qué pasa? Se calienta Eleazar. ¿Por qué crees? Porque el agua en el interior estaba a una temperatura, la taza estaba a otra temperatura, y cuando tú viertes el agua en la taza, el sistema tiene que alcanzar una temperatura de equilibrio. Ojo, si tú consideras, como hemos dicho hace rato, que este está aislado, que no intercambian calor con el entorno, entonces ellos llegarán a una temperatura y se mantendrán en esa temperatura, ¿ya? Por si acaso, ¿sí? Y la temperatura a la cual se mantendrían es la denominada temperatura de equilibrio, ¿ah? Mira acá, ya está, mira, ahí está su... ¿Qué cosa era? No lo digas, ¿ah? No es eso, es vapor, ¿no? Para decir que está calentito, ¿ya? Simplemente para eso era. Sí, porque hay una gente que sigue creyendo que es humo. No, es vapor, ¿ya? Ahora, se acostumbra a hacer una recta de temperatura. Por ejemplo, la temperatura de la taza y la temperatura del agua o de la sustancia que estaba más caliente, o estoy al revés, ¿no? Perdón, yo lo corrijo rapidito nomás. Sería él a una temperatura 2 y él a una temperatura... Ahora sí, muy bien. Él estaba a mayor temperatura que él, y cuando los dos entran en contacto térmico, intercambiar calor,
Entonces te das cuenta que la taza tú sabes que se va a calentar y tú sabes que el agua se va a enfriar un poquito nada más, ¿no? Y por lo tanto, él gana energía, ¿no? Que la gente lo llama calor ganado. Él pierde energía, que la gente lo llama calor perdido. Como el sistema está aislado, toda la energía que ha ganado uno necesariamente es la energía que ha perdido el otro. ¿Estamos bien hasta ahí o no? Y por lo tanto, el calor que gana uno tiene que ser igual al calor que pierde el otro. Oye, Eleazar, ¿qué? Pero tú lo has puesto en barritas. Sí, pero ¿por qué? Porque si tú recuerdas que habíamos dicho nosotros en la parte anterior, ¿no te acuerdas? Espérate, yo te espero, tranquilo. Anda, retrocede el video y me pasa la voz cuando regreses, ¿ya? ¿Ya volviste? Bacán. Ven, mira. ¿Te acuerdas que habíamos dicho que cuando el cuerpo perdía calor, al enfriarse, ¿no? Salía un calor negativo, ¿sí o no? ¿Sí, te acuerdas? Ya lo revisaste, ¿ah? Muy bien. Por eso le he colocado barritas. Valor absoluto. O sea, en valores ellos como son iguales. Y a esto se le conocía como el principio fundamental de la calorimetría. Oye, Eleazar, pero es lógico, ¿ves? Si esa es conservación de la energía, nada más. Sí, pero papá entiende que habíamos dicho al inicio que todavía no se sabía ni siquiera la conservación de la energía en aquel entonces. Recién con el experimento de Joule se dieron cuenta que la energía se podía transformar, ¿no? Y por eso lo llamaron a esto principio fundamental de la calorimetría. ¿Ya? Oye, Eleazar, pero si fuesen más de dos sustancias, ¿cómo haría? Igualito, primo. Hay sustancias que ganan y hay sustancias que pierden. La suma de todas las que ganan es igual a la suma de todas las que pierden. Y pero si yo no sé la temperatura de equilibrio, lo planteas en variables y eres feliz. Ah, pero si no, mejor te acomodas a esta forma. También es útil, ¿no? Sumatoria de calores igual a 0. Y si te das cuenta, acá no tiene barritas. ¡No! ¿Por qué? Porque acá sí ya lo vas a reemplazar con todo y signo. Pero ¿cómo, Eleazar? Tranquilo, carnal. Eso ya lo veremos en un video práctico. Cuando hagamos solamente ejercicios nada más, ahí veremos no solamente estas aplicaciones, sino aplicaciones de otro teorema también muy conocido en la calorimetría. Así que calma nomás, ¿ya? Muy bien. Y con eso ya podemos decir que tenemos el equilibrio térmico. Entonces, hasta ahí ya podríamos resolver cualquier ejercicio con respecto a, digamos, intercambio de calor entre sustancias, variación de temperatura, cambios de fase y temperaturas de equilibrio y cálculos ¿de qué? De calores específicos. Todo eso ya. Y esto, Eleazar, esto también lo descubrieron muy tarde, creo, ¿ah? La ley cero de la termodinámica, ¿no? Una de las cosas más curiosas que le llama la atención a la gente no es el mismo concepto de la ley cero. O sea, por ejemplo, ¿qué me dice la ley cero? Si las sustancias A y B están por separado en equilibrio térmico con una tercera sustancia C, en tal caso A y B estarán en equilibrio térmico entre sí. El equilibrio térmico tiene una cuestión particular, ¿no? O sea, hace referencia a que si A y C han intercambiado calor hasta llegar a la misma temperatura, mientras que B y C han intercambiado calor hasta llegar a la misma temperatura, entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Que
A estará en equilibrio térmico con C y B estará en equilibrio térmico con C. Eso significa que ellos dos están en equilibrio térmico también, pero a veces se tiende a malinterpretar. O sea, simplemente decir, oye, si A tiene la misma temperatura que C y B tiene la misma temperatura que C, entonces A y B tienen la misma temperatura. Esa es la ley cero de la termodinámica. Bueno, eso en realidad es correcto, pero no es en sí la ley cero, ¿no? Como te digo, la ley cero tiene esa delicadeza que hemos mencionado, ¿no? En este caso, ¿ya? Pero, como te comentaba, ¿no? Más que esto, lo que le llama la atención a la gente es Eleazar. ¿Por qué ley cero? ¿Quién le ha llamado alguna vez ley cero a algo? Nadie. Ah, ya, como te dije, a veces siento que la descubrieron muy tarde, ¿no? Así como algunos sienten que capaz la puse muy tarde, yo también acá. Lo que pasa es que la termodinámica se va a abrir como una ciencia para estudiar los fenómenos que relacionaban al calor y al trabajo mecánico. Dentro de la termodinámica se encontraron leyes, inicialmente 2, ¿no? Pero después se dieron cuenta que esto también era fundamental y que se cumplía, que un cuerpo que alcanzaba el equilibrio térmico con otro y que al mismo tiempo otro cuerpo alcanzaba el equilibrio térmico con este, quería decir que los dos, no, el primero y el último estaban en equilibrio térmico también. O sea, como quien dice, los tres pueden ser partícipes de la misma ecuación, algo así, ¿no? O sea, eso la gente lo consideró fundamental e importante, ¿no? Y la única forma de demostrarlo era empíricamente, nada más. Entonces, por eso consideraron que tenía que ser una ley. Y como las leyes asociadas al calor en ese entonces estaban dadas por la termodinámica, tenía que ser una ley de la termodinámica. Pero no podía ser la tercera, porque era más básica que la primera. Ah, entonces de ahí tiene que estar antes que el 1, el 0, nada más. Esa es la única curiosidad que tiene esta ley, ¿no? En este caso, ¿ya? Aunque hoy en día no solamente es hasta la segunda, hay una ley más todavía después de la segunda, pero ya ese es otro capítulo, ¿no? Es algo diferente, no nos concierne por ahora, ¿ya? Entonces, la ley cero de la termodinámica, ya sabes. Eleazar, ¿cómo sería la ley cero de la termodinámica? A ver, sin objetos A, B y C. Por ejemplo, de alguna manera, ¿no? Podríamos tener en cuenta nosotros que yo estoy acá en una habitación, no estoy solito por si acaso, ¿ya? No estoy como loco acá solito hablando en una cámara, no. Pero con las personas que estamos acá, yo podría decir que estamos en equilibrio térmico. Que Eleazar han tenido contacto, suave tío, contacto térmico sería, pero no necesariamente. ¿Por qué? Porque alrededor de nosotros hay aire y yo puedo estar en equilibrio térmico con el aire, o la superficie de mi piel puede estar en equilibrio térmico con el aire y la de ellos también. Y como ellos están en equilibrio térmico con el aire y yo estoy en equilibrio térmico con el aire, no, en este caso todos estaríamos en equilibrio térmico, ¿no? En este caso, ¿no? Pero Eleazar, si el cuerpo humano tiene una temperatura constante, ya bueno, entonces no cambia las personas por objetos, ¿no? Un objeto A, un objeto B, un objeto C, ¿no? Todos ellos en una habitación a diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, si hay aire entre ellos y tú todo lo cierras, ¿ya? Sin que se escape el calor de alguna forma, aislado del sistema, entonces de alguna manera al final los tres cuerpos A, B y C llegarán al equilibrio térmico sin necesidad de haber estado en contacto térmico entre ellos. Pero ha estado, por ejemplo, el aire entre ellos, ¿no? Haciendo, como quien dice, el papel de intermediario, ¿no? Recibía calor de un lado, recibía calor de otro lado, o llevaba calor de otro lado tal vez, quién sabe cómo se haya dado la situación. Pero más o menos esa es la idea que nos quiere decir el equilibrio térmico, ¿ya? Muy bien, chicos. Con esto ya estamos listos nosotros para resolver los ejercicios, ¿ya? Muy bien. Bien, chicos, muchas gracias por haber estado acompañándonos durante, ¿no?, esta explicación sobre los fenómenos asociados al calor y el calor en sí, ¿no? Todavía falta una parte que es la parte práctica, donde nos vamos a ver algunos problemas, ¿no? Algunos teoremas tal vez interesantes, ¿no? Respecto a lo que viene a ser ya la intervención de las matemáticas en la parte, ¿no?,
de lo que es el calor. ¿Sí? Los invito entonces a esperar nuestro próximo video respecto a los ejercicios aplicativos, ¿no? Y si más bien por ahí tienen algo que no les ha quedado dudas, también pueden hacernos llegar sus dudas y buscaremos la forma de poder absolverlas en el próximo video antes de empezar con lo que vayamos a hacer. Muchas gracias nuevamente por todos, me despido con ustedes hasta la próxima. Bye bye.